Era un día nublado cuando llegué al pueblo. Recordaba cada esquina, cada árbol, cada casa. Después de la muerte de mi madre, sentí que debía regresar. La casa de mi infancia seguía en pie, pero algo en ella me incomodaba. No era el mismo lugar que recordaba. Al principio, todo parecía normal. Caminé por las calles que solía recorrer de niño. Las casas de madera se veían igual, pero la sensación de inquietud me seguía. Sabía que había dejado atrás algo, pero nunca imaginé que el pasado volvería a buscarme. Mientras revisaba viejas fotos en el desván, escuché un ruido. Era un susurro, como si alguien me llamara. Joaquín, decía una voz lejana. Intenté ignorarlo, pensando que era mi mente jugando trucos. Pero el sonido era real. No sabía de dónde venía, pero me sentía observado. Subí las escaleras hacia el desván, con el corazón latiendo rápido. La puerta crujió al abrirse. Dentro, el aire era denso y frío. Allí estaban los muebles cubiertos de polvo, pero no era eso lo que me preocupaba. Había una presencia. Esa sensación helada recorrió mi espalda y el susurro se repitió. Joaquín. Me fui de allí, sintiéndome asustado. Durante la semana, las cosas empeoraron. Las luces de la casa parpadeaban sin razón. Vi sombras moverse por el rabillo de mis ojos. Quise hablar con los vecinos, pero cada vez que mencionaba algo raro, sus rostros se ponían serios y cambiaban de tema. ¿Qué sabían ellos que yo no? Una noche, decidí caminar por el pueblo. Necesitaba despejar mi mente. Mientras caminaba hacia el bosque, escuché un crujido detrás de mí. Miré, pero no vi nada. Sin embargo, sentí que alguien me observaba. Mi piel se erizó. Me di cuenta de que ese lugar que alguna vez amé ahora me asustaba. Cuando regresé a la casa, todo se sentía diferente. Las sombras parecían alargarse. Ya no podía distinguir lo real de lo imaginario. Algo profundo dentro de mí susurraba que debía salir de allí, pero mis pies no respondían. Solo quería entender. Un día, decidí confrontar lo que estaba sintiendo. Regresé al desván, deseando encontrar respuestas. Abrí la puerta con cautela. La habitación estaba más fría que antes. Joaquín, sonó de nuevo. Esta vez, la voz era más clara. Era un llamado que no podía ignorar. Miré a mi alrededor, buscando la fuente del sonido. Entonces, sentí como si alguien estuviera justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Mi corazón se detuvo. Empecé a respirar rápido. ¿Qué está pasando aquí?, grité. El eco de mi voz resonó en la habitación vacía. Solo había silencio. En ese momento, entendí que no solo había venido a buscar respuestas. Algo de mi pasado me estaba buscando a mí, y no sabía cómo enfrentarlo. Quería salir, pero algo en la casa me mantenía atrapado. Me pregunté si realmente quería descubrir qué había detrás de esos secretos oscuros. Capítulo 2. Aquella noche, el sueño no llegó. Pasé horas dando vueltas en la cama, escuchando los crujidos de la casa. Cada sonido me hacía saltar. Sentía la presión en mi pecho, como si la atmósfera estuviera cargada de secretos. Al final, decidí que no podía quedarme ahí, atrapado por el miedo. Tenía que salir, aunque fuera solo unos minutos. Abrí la puerta y traté de hacer el menor ruido posible. La oscuridad que rodeaba mi casa era densa. Cada paso que daba crujía bajo mis pies. Caminé hacia el pequeño parque del pueblo, un lugar donde solía jugar de niño. Allí había un columpio, que ahora colgaba de manera triste y solitaria. Mientras me sentaba en el columpio, miré hacia las estrellas. Intenté calmarme, pero la voz seguía resonando en mi mente: Joaquín. Eso me trajo de vuelta a la realidad. ¿Quién estaba llamándome?
Antes de procesar mis pensamientos, algo me hizo mirar hacia el bosque. Vi una figura entre los árboles. La oscuridad la envolvía, pero podía distinguir una silueta. Mi respiración se aceleró. Atraído por una mezcla de terror y curiosidad, me levanté del columpio y me acerqué un poco. «Hola», llamé, aunque no estaba seguro de qué esperaba encontrar. No hubo respuesta. La figura permanecía inmóvil, como si estuviera esperando. Cada fibra de mi ser me decía que debía regresar a la casa. Sin embargo, mis pies se negaban a retroceder. Acercándome un poco más, la figura comenzó a moverse. Era un movimiento lento y casi etéreo. Me sentí atrapado, mis pies enraizados al suelo. Finalmente, la figura se detuvo. Me di cuenta de que no tenía rasgos definidos. Era como una sombra, una parte más oscura de la noche. Y entonces, escuché, «Joaquín». De repente, todos mis instintos gritaron que huyera. Eché a correr, sintiendo el aire helado en mi rostro. Regresé a casa, sintiendo que mis piernas ardían. Cerré la puerta de un golpe y caí contra ella, tratando de atrapar mi aliento. Ya no estaba solo. Había algo, o alguien, que me acechaba. Mientras intentaba calmarme, me di cuenta de que había algo en el ambiente. El aire estaba más pesado. «Joaquín». La voz parecía venir del interior de la casa. Temiendo lo que podría encontrar, seguí el sonido hasta el desván. Pero, ¿por qué no podía irme?, pensé. Aquellos días que había esperado pasar en paz se convirtieron en un tormento. Al subir las escaleras, el frío me hizo temblar. En el desván, todo estaba igual, pero la atmósfera era diferente. Una chispa de luz, un destello pequeño, llamó mi atención. Me acerqué a la esquina donde el sol nunca llegaba. Y ahí fue cuando lo vi, un viejo diario, cubierto de polvo, que había caído del estante. Algo me empujó a abrirlo. Las páginas estaban amarillentas y llenas de garabatos. Mientras hojeaba las hojas, sentí que el tiempo se detenía. Los nombres y las fechas eran familiares, pero tenían un tono sombrío. De repente, escuché una risa. No era una risa agradable. Era baja y extraña. Vino de detrás de mí. Me giré lentamente. No debería haber mirado, no en ese momento. El corazón se me aceleró una vez más. La figura estaba ahí, más cerca que antes, con una mirada fija en mí. Joaquín, murmuró de nuevo. La sensación de terror me invadió y, en ese instante, comprendí que no estaba buscando respuestas. Estaba a punto de enfrentar mi mayor temor. Capítulo 3. La figura se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido entre nosotros. Su presencia era una mezcla de sombra y frío. La voz que había escuchado no era simplemente un eco, era una llamada, una invocación. Joaquín resonó de nuevo, esta vez con un tono más desesperado, como si esperara algo de mí. El diario en mis manos era un peso muerto, cada página parecía pulsar con un conocimiento que no quería descubrir. Sin pensarlo, lo dejé caer y me alejé de la figura. Hacia la puerta del desván, mis pies se movían impulsados por el instinto. No estaba listo para enfrentar lo que estaba sucediendo. Pero la sombra no se movió. Estaba ahí, firme y silenciosa, observándome. Entonces, como si el aire cambiara a su alrededor, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Tenía que salir de ese lugar, tenía que huir. Giré la manija de la puerta a toda prisa, pero el miedo me paralizó mientras escuchaba esa risa de nuevo. Era más fuerte, como si se estuviera burlando de mí, de mi temor. Con un grito ahogado, empujé la puerta y tropecé en mi deseo de escapar. Caí al suelo del desván, y el golpe me sacudió. Mi visión se enfocó en el diario que yacía a unos metros de mí. Algo en él me llamaba. Tal vez tenía respuestas,
o tal vez debía dejarlo en paz. Pero no podía ignorarlo. Volví a levantarme temblando. A medida que me acercaba al diario, noté que una de las páginas estaba abierta. Una fecha resaltaba entre las demás, 1995. Mi corazón se detuvo. Recuerdos olvidados comenzaron a surgir. Ese año, mi vida cambió para siempre. Entonces lo vi, un nombre que me resultaba familiar, un nombre que me había perseguido en sueños y en momentos de soledad, Clara. La figura no se movió, pero sentí su presencia más cerca. Joaquín, susurró otra vez. Era como si la sombra supiera algo que yo había hecho, algo que no recordaba del todo. La risa seguía resonando en mi mente y una ansiedad terrible me llenó. De repente, la brisa gélida del desván se tornó en un viento fuerte. Las ventanas vibraron, y la figura se transformó, volviéndose más definida por un instante. Pude ver ojos oscuros que parecían atravesarme, indagando en lo más profundo de mi ser. Sentí que mi cordura se desvanecía. No, grité, destacando el pánico en mi voz. ¿Qué quieres de mí? La habitación se llenó de un silencio abrumador. El viento cesó abruptamente. La figura inclinó ligeramente su cabeza, como si estuviera examinando mi pregunta, y luego desapareció en un parpadeo, dejándome solo en el desván. La sensación de vacío me confundió. Agarré el diario, decidido a entender. Pasé las páginas una vez más. Las palabras zumbaban en mi cabeza, conectando las piezas del rompecabezas del pasado. Era evidente que había algo más que debía descubrir sobre Clara, algo que había permanecido oculto. En ese instante, comprendí que la sombra vendría de nuevo. Ya no era solo un eco del pasado, era una parte de mi historia que quería ser revelada. Y, por alguna razón, estaba en mi camino para enfrentarla. Salí del desván, decidido a seguir esos hilos que me conectaban con Clara. Pero en el fondo, sabía que mi búsqueda me llevaría a un lugar del que tal vez no podría volver. Los secretos del pueblo estaban a punto de revelarse, y mi vida cambiaría para siempre. Capítulo 4. La mañana siguiente estaba nublada. Después de la experiencia en el desván, me costó dormir. Las sombras parecían alargarse por toda la casa, y los ecos de la risa aún resonaban en mi mente. Decidí que tenía que encontrar más respuestas sobre Clara. Desayuné con el estómago revuelto, incapaz de concentrarme en la comida. Miré por la ventana, observando cómo las hojas caían de los árboles. Mis recuerdos se tropezaban entre sí, todo se sentía tan desordenado. Necesitaba hablar con alguien que supiera, así que decidí visitar a Doña Rosa, la anciana del pueblo. Siempre había tenido una conexión especial con las historias olvidadas. Su casa era pequeña pero acogedora, llena de recuerdos y antigüedades. Cuando llegué, la vi en su porche, mirando el cielo gris. Se volvió y me sonrió, pero su mirada se oscureció al instante. ¿Qué te trae por aquí, Joaquín?, preguntó, fijando sus ojos en mí. Necesito saber más sobre Clara, respondí, sintiendo cómo la ansiedad me apretaba el pecho. Su expresión cambió. Clara, murmuró. Lamentablemente, hay cosas que no deberías recordar. Esa frase me llenó de inquietud. ¿Por qué? ¿Qué pasó con ella? La urgencia en mi voz era evidente. Doña Rosa suspiró, y una sombra de tristeza cruzó su rostro. La historia de Clara es desgarradora. Muchos en el pueblo la conocen, pero pocos quieren hablar de eso. Fue un accidente, un evento que dejó huellas. ¿Qué tipo de accidente?, pregunté, ansioso por obtener respuestas. Remover viejos recuerdos puede ser peligroso, Joaquín. Algunas verdades están mejor ocultas. No podía dejarlo así. Entonces, tomé aire y le conté sobre lo que había visto en el desván, la figura, el diario, la risa. Cada palabra que salía de mi boca parecía espeluznante, como si liberara un oscuro secreto.
Doña Rosa me miró fijamente, los ojos entrecerrados. Ellos pueden sentir tu curiosidad. Si decides seguir indagando, debes estar preparado para las consecuencias. Sus palabras sonaron como una advertencia. ¿Consecuencias? ¿Qué quieres decir? Las sombras del pasado no se desvanecen fácilmente. Si Clara busca algo de ti, puede que no le guste lo que encuentres, dijo, con un tono que helaba la sangre. Antes de que pudiera preguntar más, escuché un crujido detrás de mí. Me di la vuelta con un escalofrío que recorría mi espalda, pero solo había un gato negro que escapaba. Entonces miré nuevamente a Doña Rosa, pero ella ya no parecía estar conmigo. Su mirada se había perdido en el horizonte. Me sentí confundido y asustado. Luché contra la sensación de que algo oscuro se acercaba. Una parte de mí quería dejar todo esto atrás, pero el recuerdo de Clara me mantenía atrapado. Tenía que saber más. Al salir de su casa, noté algo extraño en la atmósfera. El aire parecía más tenso, como si algo estuviera por estallar. Mientras caminaba, el cielo se oscureció aún más. La bruma empezaba a descender, envolviendo el pueblo en un silencio inquietante. Un grito resonó a lo lejos. Me detuve en seco, mis sentidos agudizados. ¿Qué fue eso?, murmuré, sintiendo que mi corazón latía desbocado. Había una nueva amenaza. Era como si alguien o algo estuviera vigilando. Mientras corría hacia el origen del grito, sabía que había cruzado un umbral del que no había regreso. Los secretos que había estado buscando empezaban a revelarse, y no todos eran bienvenidos. Capítulo 5. Corrí entre las calles empedradas, el eco del grito resonando en mi cabeza. La bruma se arremolinaba a mi alrededor, haciendo que cada sombra pareciera más amenazante. Cada paso me acercaba a un caos que no había anticipado. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía detenerme. Pasé junto a la plaza del pueblo, que ahora parecía desierta. El silencio se sentía opresivo, como si el aire hubiera dejado de moverse. Miré a mi alrededor, buscando cualquier indicio de vida, pero no había nadie. La sensación de ser observado me acompañaba. El grito había venido del viejo parque, un lugar que antes estaba lleno de risas infantiles y juegos, pero que ahora se sentía más como un recuerdo marchito. Cuando llegué, vi algo asomándose entre los árboles. Una figura, pequeña y encorvada, estaba de espaldas a mí. Me detuve, el miedo apretándome el pecho. ¿Quién está ahí?, pregunté, con la voz temblando de incertidumbre. La figura se giró lentamente. Era una niña, su rostro pálido en contraste con el pelo negro desaliñado. Una mirada intensa en sus ojos me hizo sentir un escalofrío. No deberías estar aquí, dijo. Su voz era apenas un susurro, pero había una urgencia en ella que llenó el aire de tensión. Yo vine porque escuché un grito, le respondí, tratando de sonar valiente, aunque sentía que mis piernas temblaban. ¿Estás bien? La niña miró hacia atrás, como si temiera que algo la siguiera. No estoy sola, afirmó, su voz temblando. Nos observan. No puedes quedarte. Esa declaración me heló la sangre. ¿Quién es?, pregunté, buscando una respuesta que pudiera aliviar el nudo en mi estómago. Ellos son parte de lo que pasó. Quieren que lo olvides, contestó, temiendo que cada palabra pronunciada pudiera atraer la atención no deseada. Justo en ese instante, un susurro suave fluyó entre los árboles. Clara, Clara resonó, como un eco de algo que había sido olvidado. El nombre me golpeó como una ola de nostalgia. ¿La conoces? ¿Quién es Clara?, le pregunté, pero la niña ya no estaba. En su lugar, sentí la bruma acercarse, como si las sombras se unieran en una danza macabra a mi alrededor. Tomé un paso atrás, el terror calando en mis huesos. ¿Me estaba volviendo loco? ¿Era esta una prueba de mi propia imaginación?
Eulizados dentro de mis dudas, decidí seguir el eco que resonaba en mi mente. Quizás eso me daría las respuestas que deseaba. Dando un paso hacia el parque, la bruma se espesó. Todo se volvía cada vez más borroso, y el eco de Clara se hacía más fuerte. Mis instintos me gritaban que me alejara, pero no podía. La curiosidad me atrajo hacia el centro del parque. Al llegar a un antiguo columpio, me detuve. Estaba cubierto de telarañas, y una risa distante se deslizó a través del aire. No era la risa de una niña, sino la de algo más oscuro. ¿Qué está pasando aquí?, pensé, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Entonces, lo vi. Un carnet desgastado colgado entre los barrotes del columpio. Me acerqué, la mano extendida. Mientras lo tomaba, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era una fotografía de Clara, sonriendo con inocencia, pero detrás de ella había algo más, una sombra que no pertenecería a este mundo. En ese momento, todo se oscureció. La risa se convirtió en gritos. La atmósfera vibraba con una energía extraña, y comprendí que estaba en el centro de algo que no podía comprender. Y en la penumbra, escuché una vez más la voz de la niña. No deberías haber venido, Joaquín, decía, mientras las sombras se agrupaban a mi alrededor. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies y supe que la verdadera historia estaba a punto de revelarse, pero ya no estaba seguro de querer saberla. Capítulo 6. No sabía cuánto tiempo había pasado. La bruma me envolvía, y el frío se adhirió a mi piel como un manto helado. Mis sentidos estaban agudizados, cada sonido y susurro vibraba en el aire como una advertencia. No deberías haber venido, resonaba en mi mente, la voz de la niña burlándose de mi curiosidad. Cuando la oscuridad empezó a despejarse, me encontré en un lugar que no podía reconocer. El parque estaba transformado. Los árboles, en lugar de ser verdes y vivos, se alzaban como sombras retorcidas, sus ramas enredadas parecían buscar algo. Y el columpio, ahora, estaba vacío, como si hubiera sido arrancado del tiempo. Clara, murmuré, antes de dar un paso hacia adelante. Pero la atmósfera se volvió densa, ahogando mis palabras. El eco de su nombre se desvaneció, reemplazado por el retumbar de mis latidos. Al mirar hacia el suelo, vi huellas frescas marcadas en la tierra. Eran pequeñas, del mismo tamaño que los pies de la niña. Seguí las huellas, sintiendo como el aire se tornaba más pesado. ¿Dónde estás?, grité, en un momento de frustración. Pero mi voz se perdió entre los árboles, y lo único que recibí fue el murmullo del viento. Al avanzar, llegué a una pequeña construcción, un antiguo escondite de juegos que había sido olvidado. La puerta estaba entreabierta, y un brillo tenue emanaba de su interior. Al acercarme, sentí una extraña conexión, como si el lugar me llamara. Algo en mi interior me decía que debía entrar. Empujé la puerta, rechinó en sus bisagras oxidadas. El interior era más oscuro de lo que había imaginado. Al fondo, parecían moverse sombras sutiles. El corazón se me aceleró. Tal vez aquí encuentre respuestas, pensé, aunque dudas comenzaban a llenar mi mente. Las paredes del escondite estaban cubiertas de dibujos infantiles, una mezcla de colores desvaídos. Y de pronto, vi la imagen de una niña, con el nombre Clara escrito con garabatos a su alrededor. Mi pulso se detuvo. Era la misma niña que había encontrado en el parque. Pero justo al lado de su dibujo, había una serie de palabras que me atraparon. No se puede olvidar. Viene por nosotros. Mis manos temblaban al tocar las palabras, una advertencia palpable. ¿Qué es lo que no se puede olvidar?, murmuré, incapaz de llevarme la respuesta a la mente. Fue entonces cuando escuché un ruido detrás de mí, un crujido que me hizo girar. La luz titilante iluminó una silueta. Era la niña de antes, de pie en la entrada, su rostro blanco como el papel. «Nos están buscando»,
Joaquín. Tienes que marcharte, dijo con urgencia. No puedo irme sin entender. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué ha pasado con Clara?, le pregunté, desesperado por respuestas. Pero antes de que pudiera obtener alguna, sentí el aire helado azotar mi piel, como si algo estuviera a punto de suceder. Mira, murmuró ella, mientras sus ojos se abrían de par en par. Giré la cabeza bruscamente hacia la ventana. Más allá del cristal, una figura oscura se manifestaba entre las sombras de los árboles. Una presencia que no era de este mundo. El horror y la curiosidad se mezclaban en mi pecho, mientras la figura se acercaba. No tienes tiempo, Joaquín. Tienes que creer en mí, suplicó la niña, pero ya era tarde. Al ver esa sombra moverse con una agilidad antinatural, supe que la verdadera amenaza estaba a punto de revelarse. Entonces, un grito desgarrador resonó en el aire, seguido de un silencio absoluto. ¿Era el grito de Clara? ¿Era el eco de un secreto que nunca debí descubrir? El pánico apretó mi garganta mientras la puerta se cerraba de golpe, atrapándonos dentro del escondite. La figura oscura se acercaba. Ya no había vuelta atrás. Capítulo 7. El aire de la habitación se tornó helado y denso, mientras la figura sombría se acercaba cada vez más. Me sentí atrapado en un horror palpable. Las palabras de Clara resonaban en mi mente como un eco lejano: tienes que irte. Pero mis pies permanecían pegados al suelo, como si una fuerza invisible me impidiera moverme. La oscuridad de la figura parecía consumir todo a su alrededor. En su cercanía, el escondite se volvió un laberinto. Miré a Clara por un instante. Sus ojos mostraban una mezcla de miedo y determinación. Si no puedes moverte, al menos escucha, murmuró. Entonces, la figura oscura emitió un sonido bajo, casi como un susurro, y las sombras a su alrededor comenzaron a distorsionarse, como si fueran parte de su ser. ¿Qué quieres de nosotros?, pregunté, sintiéndome vulnerable y expuesto. La figura se detuvo, y por un momento, el mundo pareció congelarse. El silencio era abrumador. Las sombras que acompañaban a ese ser se retorcían y contorsionaban, ansiosas por cobrar vida propia. Viene por lo que no se puede olvidar, dijo la figura con voz grave, como un eco de una tormenta lejana. Mi corazón retumbaba en mi pecho. He sido atraído por su presencia. No se puede huir de las cadenas del pasado. Clara gritó: no lo escuches, Joaquín. Pero ya era demasiado tarde. Sentí como la energía del lugar se descontrolaba a mi alrededor. Los dibujos en las paredes comenzaron a cobrar vida, las risas infantiles se convirtieron en llantos y susurros a mi alrededor. Era como si las sombras y los recuerdos estuvieran entrelazados en un solo ser. Sin pensarlo, di un paso hacia atrás, y el suelo crujió bajo mis pies. El escondite, en su interior, parecía latir como un corazón viejo. Clara se me acercó, sus ojos reflejaban desesperación. Lucha, Joaquín. No dejes que te lleve. La figura se movió rápidamente, y el aire se volvió electrizante. Extendió una mano hacia mí, y sentí un tirón en mi pecho, como si mi propio pasado quisiera atraparme. Unos segundos se sintieron como una eternidad. Intenté recordar lo que había aprendido hasta ahora, los fragmentos del misterio que había ido desentrañando. ¿Quién eres?, grité con todas mis fuerzas. ¿Qué quieres realmente? El ser se detuvo por un instante, como si esas palabras lo hubieran confiado. Soy el guardián de lo olvidado, un eco de lo que una vez fue. He venido a reclamar lo perdido. Clara se interpuso entre nosotros, con la mirada decidida. No puedes llevarlo. No puedes tenerlo. Su voz resonó con una fuerza inesperada. La figura dudó, y ese instante fue suficiente para que el terror que sentía comenzara a transformarse en coraje. Tomé una respiración profunda y, dejando atrás mis miedos, avancé un paso más. Mis manos, temblorosas,
se cerraron en puños. No tienes poder sobre mí, dije, afirmándome. No dejaré que controles mi vida ni mis recuerdos. El rostro de la figura se oscureció aún más, y el aire se volvió aún más frío. Pero vi cómo Clara sonreía, aunque con los ojos llenos de miedo. Era un momento crucial. La energía a nuestro alrededor se intensificaba. Juntos. Ahora, grité. La figura pareció titubear. Y justo en ese instante, el sonido del viento fuera del escondite se convirtió en un grito ensordecedor. Algo se caía a pedazos. La puerta del escondite proyectó una sombra más intensa cuando el viento la empujó, llevándose consigo el eco de lo que un día había sido. Pero yo sabía que el enfrentamiento no había terminado. Habíamos ganado una batalla, pero la guerra apenas comenzaba. ¿Qué había despertado en nosotros? ¿Qué pasaría ahora que habíamos desafiado esa oscuridad? Escucha, dijo Clara mientras me apretaba la mano. No puedes olvidar. Tienes que recordar, pero también tienes que estar listo para enfrentar lo que venga. Mientras el viento seguía aullando afuera, me di cuenta de que estábamos más cerca de la verdad de lo que jamás imaginé. Y en ese momento supe que mi viaje apenas comenzaba. Capítulo 8. El viento continuó aullando, pero esta vez, el eco resonaba diferente. Me sentí preparado para enfrentar lo desconocido. Clara y yo intercambiamos miradas intensas. Habíamos cruzado una frontera, y no había vuelta atrás. En ese instante, creí que teníamos el poder de cambiar el rumbo de nuestro destino. Necesitamos salir de aquí, dije, sintiendo que el tiempo escaseaba. La figura oscura seguía presente, pero ahora parecía más distante, como un recuerdo que se desvanecía poco a poco. Nos dirigimos hacia la puerta del escondite, pero algo me detuvo. Miré hacia atrás. La figura ya no estaba inmóvil, se movía, como si estuviera insatisfecha por nuestro desafío. Las sombras en las paredes se retorcían con un hambre palpable. No podían ser ignoradas. ¿Qué hacemos ahora?, susurró Clara, con un leve temblor en su voz. Su mano cada vez aferraba más fuerte la mía. La urgencia en su tono cortaba el aire tenso. Recordar. Solo podemos recordar y seguir, respondí. Esa palabra resonó en mí, como un mantra que intentaba encontrar consuelo ante el caos. Pero, ¿qué era lo que necesitaba recordar? La confusión me invadió. Con un esfuerzo, empujé la puerta del escondite y el viento nos golpeó con fuerza. Caminamos hacia el jardín, donde la luz de la luna iluminaba los rostros desencajados de las flores marchitas. De repente, un grito desgarrador surgió de detrás de la casa. Era un sonido que no podía ignorar. ¿Qué fue eso? Clara miró a su alrededor, su cuerpo se tensó. No lo sé. Vamos a averiguarlo, respondí, sintiendo que el miedo se apoderaba de mí nuevamente. Pero nuestra curiosidad era más fuerte. Avanzamos hacia la fuente del grito, nuestros pasos se sentían pesados en la tierra suelta. Al llegar a la esquina de la casa, me encontré con un grupo de figuras conocidas. Eran algunos de mis antiguos amigos. Sus rostros estaban pálidos, como si hubieran visto algo que les heló la sangre. Joaquín, uno de ellos balbuceó, no deberías estar aquí. ¿Qué pasó?, pregunté rápidamente. ¿Por qué están tan asustados? Vimos algo. Algo en el bosque. Una figura desesperada nos siguió. No era humana. A medida que sus palabras se arrastraban, el aire pareció cargarse de inquietud. Miré hacia el bosque, que se extendía oscuro y ominoso ante nosotros. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué exactamente vieron?, pregunté, intentando mantener el control. La última cosa que necesitaba era que la sombra del pasado nos acechara una vez más. Una silueta, pero no era sola, continuó mi amigo, su voz temblorosa. Parecía que tenía compañeros. Otras sombras.
Y susurraban tu nombre. El mundo a mi alrededor se desvaneció. El miedo se convirtió en una caída libre dentro de mí. No puede ser, murmuré. Clara me miró, y su rostro estaba completo de inquietud. Debemos irnos. Esto es un aviso, dijo. Sus palabras resonaban con fuerza en mi interior. Tenía que darme cuenta de que no solo nos enfrentábamos a una figura. Eran muchas. Era toda una congregación de lo olvidado, de lo que habíamos tratado de eludir. No estaban dispuestos a dejarnos escapar tan fácilmente. De repente, un viento frío nos envolvió, trayendo consigo el eco de risas infantiles. Miré hacia el bosque y vi las sombras danzando a la distancia, cada vez más cerca. Clara, tenemos que correr, grité, comenzando a moverme. Pero al dar el primer paso, el suelo bajo mis pies se estremeció. Era como si la tierra misma nos atrapara. Mientras retrocedía, comprendí el horror que se avecinaba. La oscuridad no solo había regresado, sino que había venido con una venganza. Y ahora, nos tenía a todos en su red. Todo se redujo a un instante. Nos quedamos parados al borde de lo desconocido. Algo se movió detrás de nosotros y el terror apretó nuestro pecho. No podemos quedarnos aquí, repetí, con la voz apenas un susurro, mientras el susurro de sombras se intensificaba. ¿Escaparíamos de este laberinto de sombras? ¿O sería el fin de nuestro intento de recordar? El momento crucial estaba aquí, y el tiempo se deslizaba entre nuestros dedos. Capítulo 9. Sin tiempo que perder, eché a correr, arrastrando a Clara conmigo. Las miradas aterradas de mis amigos se desvanecieron tras nosotros, aunque sabía que no se irían tan fácilmente. Las sombras en el bosque parecían adquirir vida propia, sus formas se retorcían como si disfrutaran de la caza. ¿A dónde vamos?, gritó Clara, su voz temblando en el aire helado. No lo sé, solo hay que alejarnos de aquí, respondí, sintiendo que mi propio miedo comenzaba a devorarme. Cada segundo contaba. Si dejábamos que aquellas sombras nos alcanzaran, no habría vuelta atrás. Nos adentramos en el bosque, donde la oscuridad era aún más densa. Los árboles se alzaban como guardianes silenciosos, con ramas que parecían querer atraparnos. Chocamos contra una raíz expuesta y caímos al suelo. La tierra estaba fría bajo nosotros, y el eco de risas creció nuevamente, retumbando en mi cabeza. «Levántate, Joaquín», me urgió Clara, tirando de mi brazo. Sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y terror. Su fuerza me empujó a incorporarme. Seguimos corriendo, las ramas rasguñando nuestros brazos y rostros. No miraba atrás, pero sentía que había algo siguiendo nuestros pasos, respirando en nuestra nuca. El aire se volvió pesado, como si el bosque mismo tratara de detenernos. Necesitamos encontrar un lugar seguro, insistí, buscando un refugio, algo que nos protegiera de esa oscuridad que parecía cobrar vida. ¿Dónde podía estar? De repente, recordé una cabaña que había visto de niño, un lugar que solía compartir con mis amigos de la infancia. «Hacia allá», grité, señalando en dirección al norte. Ella asintió, y comenzamos a dirigirnos hacia el lugar donde recordaba que estaría la cabaña. Cada paso era un desafío, el sonido de susurros y risas se intensificaba, como si el bosque estuviera burlándose de nosotros. Finalmente, emergimos de entre los árboles y ahí estaba, la cabaña, vieja y descascarada, pero intacta. Corrimos hacia la puerta, que chirrió al abrirse. Entramos y me aseguré de cerrar la puerta de un golpe tras nosotros. La cabaña era más oscura de lo que recordaba. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y telarañas. Clara buscó una lámpara, y después de unos momentos, una tenue luz iluminó la habitación. ¿Estás seguro de que estamos a salvo aquí?, preguntó, temerosa. No lo sé, pero es mejor que estar ahí afuera, respondí, mirando a través de la ventana. Las sombras esperaban,
danzando a poca distancia. Era como si esperaran que saliéramos de nuevo. ¿Qué hacemos ahora? Sus ojos brillaban con una luz de incertidumbre. Hay algo que me preocupa, admití, sintiéndome abrumado. Esos susurros dicen mi nombre. Lo han estado haciendo desde que comenzamos a ver figuras. Tal vez, vienen por mí. Clara se acercó, su mirada fija en mí. Tienes que recordar, Joaquín. Hay una razón por la que te buscan. Algo que hiciste o algo que olvidaste. De repente, un ruido golpeó la puerta trasera. Apenas podía encontrar las palabras cuando un fuerte golpe resonó, haciendo que el suelo temblara. No son solo sombras, son recuerdos. Entonces, el aire se volvió aún más frío, y sentí como algo, o alguien, se acercaba. Mi corazón latía con una intensidad que apenas podía soportar. ¿Escuchas eso? El silencio se apoderó de la cabaña por un momento, y el golpe se repitió. Preparé la voz para gritar, pero un pensamiento me detuvo. Nunca salimos realmente de ese lugar, ¿verdad? Esta es la culminación de lo que intentamos evadir. Las sombras retumbaron en la puerta principal, y el eco de susurros crispados resonó en la habitación. Todo se redujo a ese instante. ¿Podrían alcanzarnos aquí dentro? ¿O teníamos tiempo para descubrir la verdad antes de que se desatara el terror? En ese instante congelado, el tiempo se detuvo. La sombra de mi pasado se cernía sobre nosotros, y el final se acercaba a pasos agigantados. Capítulo final. Mientras el eco de los golpes resonaba en la puerta, la cabaña temblaba con el peso de los recuerdos que se desataban. Clara y yo estábamos paralizados, sin saber si teníamos que enfrentarnos a lo desconocido o tratar de encontrar una forma de escapar. ¿Qué sabes de lo que hemos olvidado?, le pregunté a Clara, buscando en sus ojos una chispa de esperanza. Solo lo que me han contado algunos de los otros. Hay secretos que llevan años ocultos en este pueblo. Y hay algo sobre ti, Joaquín. Algo que no debía ser olvidado, murmuró, la voz apenas un susurro en medio del clamor que nos rodeaba. Un nuevo golpe resonó, más fuerte, como una advertencia de que el tiempo se acababa. La luz de la lámpara comenzó a titilar, creando sombras grotescas en los rincones de la cabaña. No hay lugar donde escondernos si eso entra, dije, consciente de que estábamos atrapados en un espacio que contenía más preguntas que respuestas. Entonces, debemos enfrentarlo. No podemos vivir con este miedo, respondió Clara, su mirada llena de determinación. Aquella decisión resonó en mi mente. Al final, sí, el pasado había venido a buscarnos. Era momento de confrontar lo que habíamos eludido. Pero, ¿cómo podemos detenerlo? ¿Qué hay en mí que busca?, pregunté, sintiendo que la presión aumentaba con cada segundo que pasaba. Clara dio un paso hacia mí, acercándose a la ventana donde las sombras se agolpaban. A veces, lo que más tememos es lo que necesitamos recordar. Quizá haya algo que debas revelar, dijo. En ese instante, sentí un estremecimiento. Había una presencia, algo familiar, que amenazaba con despiadarse. ¿Recuerdas a Clara, la niña que se perdió hace tantos años?, cuestionó con un tono más suave. Mis recuerdos estaban borrosos, pero el nombre resonó con tristeza y nostalgia. Si recordaba a una niña, siempre riendo, siempre jugando. Si eso fue hace tanto, me interrumpí, una revelación estaba surgiendo. Clara era más que solo un recuerdo, era una parte de mi historia. Las sombras comenzaron a moverse y aunque temí mirar, no pude evitarlo. Las figuras se apresuraban en torno a la cabaña, susurros resonaban cada vez más cerca. Están aquí por ella, murmuré. Por lo que no he podido dejar ir. Un grito desgarrador rompió el silencio, y en ese momento, entendí cómo liberarnos. Aguanta, Clara, dije, sintiendo la determinación apoderarse de mí. No podemos ser víctimas de nuestros miedos. Tal vez si recordamos juntos,
quizás podamos liberarnos. Tomé la mano de Clara con fuerza, y juntos, enfrentamos las sombras que amenazaban con devorarnos. Clara, estamos aquí. No te he olvidado, grité alzando la voz con cada fibra de mi ser. Los susurros comenzaron a desvanecerse. Las sombras, en lugar de atraparnos, titubearon mientras mi voz resonaba en el aire helado. Recuerda, comenzó a murmurar Clara, sintiendo como un poder antiguo empezaba a fluir entre nosotros. Las figuras oscuras dejaron de moverse, como si la luz de nuestros recuerdos las estuviera debilitando. En un instante crucial, la figura central emergió del caos. Era más que una sombra, era una manifestación de lo que habíamos estado ignorando, el dolor de un pasado olvidado. No puedes escapar de mí. Soy tu historia, dijo con una voz profunda que parecía resonar en la tierra misma. No soy solo tu historia. Soy el que vive y respira en el presente, respondí. No eres mi final. Las sombras comenzaron a desmoronarse como un eco en la distancia. Clara y yo mantuvimos nuestras manos unidas y desafiamos el temor que intentaba sofocarnos. Pero a pesar de nuestra resistencia, había algo más. Una última pregunta nos quedaba. ¿Esto realmente había terminado o simplemente habíamos encontrado una tregua? La figura se desvaneció mientras el eco de su risa se perdía, y las sombras a nuestro alrededor se disiparon. Todavía con el corazón latiendo con fuerza, Clara y yo miramos hacia la ventana. Fuera del refugio, el bosque parecía más brillante y el aire se sentía más ligero. El miedo se desvanecía, pero sentía que algo había cambiado para siempre dentro de mí. La vida después de aquel momento no sería fácil. Había más sombras en el camino y más recuerdos por descubrir. Mientras el silencio se asentaba, supe que, aunque el eco del pasado aún presente en mi mente, había elegido enfrentar mis demonios. Juntos, podríamos mirar hacia adelante, a la luz de un nuevo día. A veces, la verdad puede ser el mayor terror y el mayor alivio. Pero llegue lo que llegue, siempre habrá preguntas que dejar sin respuesta. Mientras Clara sonreía, sentí que, a pesar de todo, el futuro aún tenía algo preparado para nosotros.